Os invito a abrir la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Evangelio de Marcos, capítulo 10. Y comenzamos la lectura en el versículo 1. El título en la Reina Valera es Jesús enseña sobre el divorcio. Y al hablar sobre este tema soy muy consciente de que entramos en un terreno muy sensible, en un tema muy delicado. Y quiero hablar, y así se lo pido al Señor, quiero hablar consciente primero de Él, consciente de su presencia en medio de nosotros. Quiero hablar también consciente del dolor que hay involucrado en muchas situaciones, los sufrimientos por los que algunos de vosotros habéis pasado, los sufrimientos por los que algunos de vosotros estáis pasando. De hecho, tengo en especial, en esta semana he tenido en mente a varios de vosotros de forma constante, como os podréis imaginar. Mi intención al predicar es amar al Señor y amar a la gente del Señor. Mi intención es amar verdaderamente a cada persona aquí y cuidar de todo corazón, de manera sincera, a cada persona aquí. Vamos a leer, pero antes quiero orar, pedir la ayuda del Señor. Señor, al abrir tu palabra sabemos que estamos en la presencia del Dios que nos ama. Tú eres nuestro buen pastor. Tú no nos guías, Señor, al barranco, sino a fuentes de agua. Tú no nos conduces a la muerte, Señor, sino a praderas. Por eso, Señor, abrimos tu palabra con confianza y nos exponemos, Señor, a tu consejo, Dios mío, con corazones abiertos a ti. Abre nuestros ojos. Fortifica, fortalece nuestra fe. Que podamos, Señor, oír con fe esta palabra. Ayúdame a mí a hablarla con un corazón correcto. Ayúdame a ser claro. Ayúdame a ser fiel a ti. Ayúdame, Señor, a oírla también. A mis hermanos, Señor, a cada persona en este lugar, ayúdanos a oír con un corazón que te adora, que se fía de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la Escritura, Marcos 10, versículos del 1 al 12, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, está hablando de Jesús, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Así que de nuevo los fariseos y de nuevo sus preguntas. Quiero que notéis que en el pasaje se nos dice que le preguntaron para tentarle. Así que los fariseos se acercan no para conocer la mente del Señor, sino para ponerle en apuros. Ellos no están buscando luz, están buscando sangre. Ellos quieren meter en problemas al Señor y por eso le hacen esa pregunta. ¿Se puede uno divorciar? Jesús? ¿Es legítimo el divorcio?
¿Está permitido el divorcio? Si uno quiere ser amigo de todos, es mejor que en algunos temas no entre. Hay algunos temas que son muy delicados y si uno, quiere llevarse bien con todo el mundo y estar en paz con todo el mundo, debe evitar algunos charcos. El divorcio es uno de esos temas que es mejor no tocar si quieres que todos te sonrían, porque en el momento en que te defines, pierdes el apoyo de muchos o la simpatía de ellos. Y esto precisamente es lo que los fariseos querían que sucediera con Jesús. Querían dejarle solo, querían arrinconarle, querían que perdiera su popularidad, querían, en definitiva, hundir su ministerio. Querían desprestigiar su nombre. Así que, Jesús, ¿está permitido el divorcio? Ahora, el asunto del divorcio era uno de los puntos más discutidos en ese tiempo en las escuelas rabínicas. De hecho, las opiniones se agrupaban en torno a las enseñanzas de dos maestros muy populares. Por una parte, Hillel y por otra, Shammai. Y ambos, tanto Shammai como Hillel, basaban sus argumentos en un texto del Antiguo Testamento, Deuteronomio 24, del 1 al 4. Quiero leerlo. Y dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare la mujer, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, recuerda esa expresión, alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, el nuevo marido, y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, el segundo marido, no podrá volver a su primer marido. No podrá su primer marido, que la despidió, volver a tomarla para que sea su mujer, después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Sobre este texto, Shammai sostenía la opinión más estricta. Para Shammai, alguna cosa indecente, cuando dice si el marido ve alguna cosa indecente, puede escribirle una carta de divorcio, ponérsela en la mano y despedirla. Para Shammai, alguna cosa indecente era adulterio. Adulterio. Así que para él, la única causa legítima para que un hombre pudiera divorciarse de su mujer era si la mujer le era infiel con otro hombre. Sin embargo, Hillel era mucho más laxo, era más, digamos, liberal. Y para Hillel, alguna cosa indecente comprendía un abanico de cosas que finalmente, cuando uno lo estiraba un poco, al final, bajo esta enseñanza, uno podía divorciarse por casi cualquier causa. Por ejemplo, para Hillel, si una mujer no cocinaba bien, quemaba el pan, por ejemplo, al cocinarlo, el esposo tenía derecho a divorciarse de ella. O si el esposo encontraba una mujer más guapa, más atractiva, más inteligente, podía divorciarse de su mujer. Incompatibilidad de caracteres, ya no me hace feliz, ya no nos reímos igual, el amor ha volado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tenemos la laxitud de Hillel, la opinión más estricta de Shammai, y en torno a estas dos opiniones se agrupaban la mayoría. Había algunos que todavía eran más laxos. De hecho, Flavio Josefo creo que habla incluso del mal aliento. Ahora, casi seguro, la posición más aceptada en aquel tiempo era la postura de Hillel, la más liberal, la más relajada, la más laxa.
Entonces, cuando los fariseos le hacen la pregunta a Jesús, ellos saben que si suponen que Jesús no va a ser muy laxo. Si Jesús se ubica, abraza la opinión de Shammai, si se pone en línea con esta escuela, entonces va a perder quizá el apoyo, el respeto, la estima de muchos. Ya va a dejar de ser el favorito de las multitudes, porque, amigo, acabas de pisar un callo a mucha gente. Además, es importante recordar que ya no estamos en Galilea, ahora Jesús ha ido, de hecho está en la región de Perea. En esa región el que manda es Herodes Antipas. Y todavía flota en el ambiente todo el escándalo provocado por el divorcio de Herodes Antipas de su mujer, a quien ha puesto de patitas en la calle, para tomar a la mujer de su hermano Felipe. ¿Recuerdas qué le pasó al último que habló en contra de eso? Juan el Bautista le dijo a Herodes, no te es lícito tenerla, y rodó su cabeza. Así que no descartemos que los fariseos también quieran provocar a Jesús para que Jesús se pronuncie de una manera clara y él solito se meta en la boca del lobo. Eso es lo que ellos están procurando. Así que, ¿qué dice el Señor del divorcio? ¿Es lícito repudiar a un hombre a su mujer por cualquier causa? Qué mala idea, ¿no? La de los fariseos. Y mira, qué mala idea, pero qué oportunidad también. Ellos iban a hacer sangre, pero el Señor entendió que esta maniobra oscura de los fariseos era una oportunidad para hacer brillar el corazón de su Padre. Que el Señor nos dé discernimiento a nosotros, porque muchas veces nos van a hacer preguntas, no buscando una respuesta, sino buscando derribarnos, buscando exponernos, buscando enemistarnos con otros. Que el Señor nos dé discernimiento para cuándo callar y para cuándo aprovechar la oportunidad que Dios nos brinda para brillar para la gloria de Dios. ¿Me seguís hasta aquí? ¿Cómo responde Jesús a esto? Esto es muy importante, hermano. ¿Qué dice Jesús? Jesús les devuelve la pregunta y les dice, ¿qué os mandó Moisés? Decídmelo vosotros, ¿qué os mandó Moisés? Jesús no les dice, ¿y vosotros qué sentís en vuestro corazón? No es eso lo que Jesús les dice. Imaginaos un chico que ha sido abandonado por su joven esposa después de la luna de miel. ¿Qué os dicta el corazón? ¿Qué os susurran vuestros sentimientos? Escucha tu corazón. ¿Qué te dice el sentido común? No es ese el acercamiento del Señor. Sin embargo, muchas veces cuando estamos pensando en este tema, ponemos nuestros sentimientos, nuestras razones, nuestro sentido común en primer lugar. Empezamos a pensar, a razonar, a argumentar a partir de nuestros pensamientos, nuestras razones y sobre todo a partir de nuestras emociones. Pero ese no es el acercamiento que Jesús propone. Lo que Jesús les dice es, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué dice la palabra escrita de Dios? ¿Qué escribió Moisés en la ley? ¿Qué dice el Señor? Porque la razón, el sentido común, las emociones no son guías falibles, no son guías infalibles, son de hecho guías que fallan más que una escopeta de feria. Ahora, tampoco Jesús apela a las grandes escuelas teológicas. ¿Y qué dice Shammai? ¿Y qué dice el gran Hillel? ¿O qué dice la cultura? ¿O qué dice la gente? ¿O qué dicen las encuestas? ¿O qué dicen las leyes? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué os mandó Moisés? Ahora, si Jesús hubiese dicho eso en un foro de discusión teológica, enseguida se le hubiesen echado encima a algunos católicos y algunos evangélicos liberales criticándole por la desfachatez de apelar a un libro escrito hace 1500 años para establecer nuestras normas morales. ¿Cómo es posible
que un libro escrito hace tanto tiempo en el seno de una comunidad tan distinta, seminómada, pueda ahora ser el patrón para establecer nuestras normas éticas y morales en pleno siglo I, entre comillas. ¿Cómo es posible? 1500 años. ¿Qué tendrá que ver una sociedad de hace 1500 años con la sociedad en la que estamos nosotros viviendo ahora? No me seas carca, no me seas cateto, no me seas antiguo. ¿Cómo vas a apelar a un texto que está tan distante de nuestra experiencia? Pero hermanos, para Jesús lo que Moisés escribió, 1500, 2000, o 4000, o 5000, o 1.000.000 de años, da igual, lo que Moisés escribió, lo escribió bajo inspiración de Dios, y por lo tanto lo que Moisés dijo, Dios lo dijo. Y Dios no se desfasa, ni se desdora la pertinencia de su verdad. La verdad de Dios nunca es irrelevante. Hermanos, que nosotros podamos seguir el ejemplo de Jesús, que en todos los temas que tengamos que tocar, nuestra pregunta sea, ¿qué dice la Escritura? No cómo me siento, ¿qué me viene al corazón? Esa frase que tanto escuchamos, escucha tu corazón. Escucha tu corazón. Es lo más anticristiano que yo he escuchado. Los cristianos no escuchamos nuestro corazón. De hecho, somos cristianos porque nos negamos a escuchar nuestro corazón y nos ponemos de rodillas delante del Señor. Y confesamos que no es nuestro corazón, Jesús es el Señor. Nuestro corazón no entiende, somos torpes, somos medio ciegos, avanzamos palpando. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero terminan en el barranco. El Señor manda, me fío de Él, inclino mi corazón a Él, le oigo a Él. Escucha, oh Israel, escucha. Hermanos, no pelees demasiado, no pelees en los foros, no pelees en los foros, pero aférrate a este libro. Nuestros sentimientos no son de fiar, pero el Señor no falla. Él es fiable, Él es verdadero. Sus caminos son veredas de paz, caminos rectos que conducen al bien. Amén. Ahora ellos le responden, bueno, pues la verdad es que Moisés nos permitió repudiar a nuestras mujeres siempre que les diéramos una carta de divorcio, siempre que les pusiéramos en la mano el certificado legal de divorcio. Ellos están basando su argumento en este versículo de Deuteronomio 4 que os he leído antes. Así que en Deuteronomio 24, el Señor, es como si los fariseos le dijesen allí, Dios, Moisés, nos dijo que efectivamente podemos divorciarnos. Eso sí, tenemos que poner un certificado de divorcio en las manos de la mujer. Si nosotros hacemos eso, entonces podemos divorciarnos. Ahora, hermano, una pregunta, y espero no perderos. ¿Es eso lo que dice Deuteronomio 24? Lo voy a leer otra vez. Dejadme que lo busque. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Pues eso. Nos está permitido divorciarnos siempre que le pongamos una carta de divorcio en la mano. Eso es lo que dice Deuteronomio 24. Hermanos, esta es una manera sutil de torcer las Escrituras y espero explicarlo, voy a intentar explicarlo lo más claro posible. Hay palabras que si tú les cambias el acento, si en lugar de estar acentuadas en una sílaba, pones el acento en otra sílaba, vienen a ser palabras totalmente diferentes. Por ejemplo, hábito. Hábito. ¿Qué es hábito? Es una costumbre, algo que a fuerza de repetir actos, una forma de conducirse que
O puede ser también un vestido eclesial, ¿no? Que llega hasta los tobillos. El hábito no hace al monje. Pero si le cambio la tilde, o el acento, sí, en este caso la tilde, y se la pongo en la última sílaba, habitó. ¿Qué significa? Es otra cosa. Moró, vivió, él habitó 5 años en Córdoba o en donde sea. Esto es lo que están haciendo los fariseos, están cambiando el acento. El acento recae en un punto en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Pero ellos están desplazando la fuerza, están desplazando el acento para que recaiga en otro lugar. Los fariseos están diciendo básicamente, sí, Moisés nos permite divorciarnos. Eso sí, tenemos que darle una carta de divorcio. Pero en realidad el acento está en que cuidado con lo que haces. No puedes hacer cualquier cosa con la esposa. Aquí es donde está el acento. Esto es lo que significa realmente Deuteronomio 24. La esposa no es algo que puedes tomar y luego desechar. El matrimonio no es algo con lo que puedes jugar. Tú no puedes sin más tomar a tu esposa, señalarle la puerta, ponerla de patitas en la calle. No. Si tú vas a hacer eso, tú tienes que hacerlo bien. Tú tienes que explicarle las causas. Tú tienes que escribirle una carta de repudio. Tú tienes que dársela legalmente. Y tú tienes que comprometerte que si mañana te arrepientes, cuando salga por esa puerta, nunca más la vas a volver a tomar por esposa. Como salga, no entra. Eso es lo que está diciendo. Es más, aunque se case con otro, es decir, como salga y se vuelva a casar con otro, aunque se muera su siguiente marido y se quede viuda, ya no la podrás volver a tomar como esposa. Es una medida para decir, señores, esto es serio. Así que la concesión de Deuteronomio 24 está diseñada para contener el desastre moral que estaba teniendo lugar en esa sociedad. Está calculada para evitar el divorcio express, el divorcio frívolo. La carta de divorcio era una medida legal para minimizar la cascada de consecuencias y de daños colaterales y especialmente para proteger a las mujeres, que en la mayoría de los casos se quedaban vendidas completamente. Allí es donde está puesto el acento. Sin embargo, los fariseos, como digo, han desplazado el acento y están levantando como bandera un versículo que está diseñado para evitar males mayores. Lo están levantando como una bandera que les concede el permiso para divorciarse siempre que se divorcien como Dios manda. Imaginaos, os pongo otro ejemplo, a ver si logro hacerlo más sencillo. Imaginaos que estoy preparando el mensaje del domingo. Estoy en mi habitación, concentrado, intentando evitar cualquier distracción, y mis hijos en la habitación contigua están jugando al FIFA. Ellos hablan y ríen, lamentan las ocasiones. ¡Uy! ¡Vaya tela! Celebran los goles. Yo me levanto, entro a la habitación y les pido que por favor bajen la voz, que no hagan ruido, que estoy intentando concentrarme, que jueguen en silencio. Estoy tratando de ordenar mis ideas y no me ayudan los ruidos. Inmediatamente cambian el tono, se hace el silencio y el silencio dura 2 minutos, 2 jugadas de hecho. De nuevo, sin darse cuenta, levantan el tono, no porque sean desobedientes, sino porque están tan inmersos en su juego que se olvidan de que les acabo de decir que guarden silencio, se olvidan de que a 4 metros detrás de esa pared estoy yo preparando el sermón, se olvidan de hecho que tienen un padre. Y es normal, no los culpo, están allí metidos en el partido, así que voy de nuevo a la habitación y les digo, muchachos, porfa, así no puedo trabajar, bajad la voz. Por lo que más queráis. Y cerrar la puerta, de paso. Luego me siento, sigo con el mensaje y al poco tiempo empiezo a escuchar, no solamente que están hablando en el mismo tono de antes, sino que el tono
se ha elevado mucho más. Están gritando, disfrutando de su mañana de sábado más que un marrano de su charco. Están totalmente ajenos, gritando. Y entonces yo reúno la paciencia que me queda y me dirijo de nuevo a la habitación. Y en un tono un pelín tenso les digo, ya está bien, ¿no? Es que no puedo trabajar así. Y entonces ellos me dicen con total naturalidad y con mucha sencillez, hemos cerrado la puerta. ¿Me explico? ¿Tú no dijiste que cerráramos la puerta? No, a ver, yo no os he dicho que si cerráis la puerta podéis armar el ruido que queráis. El acento está en que necesito silencio. Os dije que cerrarais la puerta porque yo intuía que metidos en vuestro juego iba a ser prácticamente imposible que en algún momento no dijeseis gol o arrastraseis la silla en uno de estos saltos que metéis. Entonces, como yo intuía que os iba a ser totalmente imposible, dije cerrar la puerta. Pero yo no dije que cerraseis la puerta y por lo tanto tendríais la libertad de hacer todo el ruido que queráis. ¿Veis la diferencia? Ellos están viendo Deuteronomio 24, donde el Señor les está diciendo, esto es un desastre. Pero si vas a seguir divorciándote, este es el sentido. No lo hagas de cualquier manera, no le pegues una patada a la mujer. Vamos a hacer las cosas de otra manera para evitar males mayores, para evitar la total anarquía, para evitar la locura, para evitar una terrible injusticia social. Vamos a hacerlo de esta manera. Pero ellos dicen, ve, entonces ya, como les damos nuestra carta de repudio, nos podemos divorciar. No es así. Jesús les dice, cuando ellos le dicen, sí, Moisés nos permitió divorciarnos, solamente dándole carta de repudio podemos divorciarnos. Jesús les responde, ¿qué les responde? ¿Tenéis el texto ahí delante de vosotros? ¿Qué les responde el Señor? Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, por la dureza de vuestro corazón. El Señor está explicando lo que acabo de decir, que Deuteronomio 24 introduce una concesión temporal de emergencia. Una concesión temporal de emergencia a causa de la dureza del corazón del pueblo. Es decir, Dios, al exigir estas medidas, no está aprobando el divorcio. Está reconociendo que el divorcio existe. Está reconociendo que hay una trágica realidad, una trágica presencia del divorcio en la sociedad. Y da por hecho que va a seguir produciéndose. Y por lo tanto, al dar estas instrucciones, está regulando su práctica para evitar males mayores. Así que Deuteronomio 24 no es una expresión de la mente de Dios. Más bien, lo que pone de manifiesto es la dureza del corazón del pueblo. Una pregunta, ¿Dios aprueba la poligamia? Poligamia es que un hombre, pongamos, se case con muchas mujeres. ¿Aprueba Dios la poligamia? Por supuesto, no. ¿Aprueba Dios la esclavitud? No. Quien conozca el mensaje bíblico no tiene ninguna duda. Dios no aprueba la poligamia, ni Dios aprueba la esclavitud. Entonces, ¿por qué la regula? ¿Por qué hay leyes en el Antiguo Testamento referidas a la práctica de la poligamia y de la esclavitud? Os leo una. Cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, es decir, la esclava llega y el señor al final no le gusta, por lo cual no la tomó por esposa, es decir, no me caso con ella porque no me gusta esta esclava, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Si no te gusta y no te quieres casar con ella, es tu esclava. Pero si tú no te quieres casar con la esclava por cualquier motivo, no te gusta lo que sea, no la puedes vender a un pueblo extranjero. ¿Se la compraste a su padre?
¿Tú crees que podemos coger este versículo y decir, entonces Dios aprueba este tipo de cosas? Que se vendan el tráfico de esclavos, la compra y venta de personas, porque ahí está. No, Dios no aprueba la esclavitud. Pero entiende que se está dando. Entiende que se están produciendo situaciones muy injustas. Y por lo tanto, provisionalmente, temporalmente, Él regula su práctica para contener el mal. ¿Me explico? Y la siguiente dice, sin embargo, lo pongo con mis palabras, sin embargo, si la esclava termina casándose con tu hijo, con el hijo del que la ha comprado, es que yo la he comprado y ahora nos gusta la muchacha, que se case con mi hijo. Pero ahora al hijo, dice la Escritura, el hijo ahora decide casarse con otra. Entonces el Señor dice, vale, pero si te casas con otra, tienes que seguir dándole a ella vestido, alimento y el deber conyugal. Es decir, la sigues alimentando, la sigues vistiendo y sigues teniendo relaciones sexuales con ella. A esa mujer no la dejes completamente vendida. No la tires en una cuneta. Y tú dices, bueno, entonces Dios aprueba la poligamia de nuevo. ¡No! Pero regula todas estas prácticas de manera provisional. ¿Se entiende eso? El divorcio, entonces, Deuteronomio 24, es más o menos esto. Es una regulación temporal para contener el mal. Pero no manifiesta cuál es el verdadero pensamiento de Dios con respecto al matrimonio y al divorcio. El divorcio no entraba en los planes originales del Señor. Y por supuesto no entra en los planes en su proyecto del nuevo pacto. ¿Cómo vamos? ¿Se está entendiendo? Hace tanto calor, ¿verdad? Hermanos, Deuteronomio 24 son como una rueda de repuesto. La puedes poner, pero la puedes poner hasta que llegues al taller. No se puede circular de aquí en adelante con esa rueda. Esos no son los planes. No está diseñada la rueda de repuesto para eso. No tiene las medidas para eso, no tiene las características para eso. Ahora, ¿cuál es la verdadera naturaleza del matrimonio entonces? Ponga atención a lo que Jesús dice en adelante, a partir del versículo 5. Jesús dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero, hay un pero. Al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino uno, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Estas palabras, hermanos, contienen en esencia lo que necesitamos para entender la naturaleza del matrimonio y todo lo que necesitamos para entender cómo manejar estas cuestiones de divorcio y nuevo matrimonio. Permitidme que, aunque sea muy rápido, porque hemos hablado de esto en varias ocasiones, pero que os recuerde estas cosas. Cuando nosotros hablamos de matrimonio, hablamos de territorio sagrado. Algunos ponen más atención cuando se compran un piso que cuando se casan. Y yo no digo que comprarse un piso sea una cosa baladí, es una cosa, digamos, es una decisión importante. Pero el que pone su pie en el territorio del matrimonio está pisando una tierra santa. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una institución divina. Deja que esas palabras pisen sobre tu corazón. El matrimonio es una institución divina. Es una ordenanza de Dios. El matrimonio no es un arreglo humano. Responde al diseño del cielo. Mira, Jesús dijo, varón y hembra los hizo. Es decir, Dios creó a Adán y a Eva. Y cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó como varón y mujer. Diseñados para complementarse. Sexuados. Esculpidos físicamente para darse el uno al otro.
Adán, adecuado para ella. Eva, diseñada para él. Adán fue creado para ser esposo, incluso antes de que Eva apareciera. Adán tenía el diseño para ser esposo. Y Eva fue creada para ser esposa. Fueron creados para estar y funcionar juntos en una relación única y singular, diferente a todas las demás relaciones. El matrimonio no fue la idea de Adán y Eva. No dijeron, oye tú, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos unos votos? Nos buscamos por ahí un pastor y hacemos algo y le podemos llamar a este contrato, digamos, matrimonio. ¿Cómo te suena? No fue así. El matrimonio se origina en la mente, en el corazón de Dios. Está anclado en los propósitos eternos de Dios. Ellos, Adán y Eva, fueron creados de esa forma. Venían como las piezas del Lego, diseñaditos para encajar y formar un matrimonio. Hay que estar muy ciego para no ver que dos hombres o dos mujeres no encajan de la misma manera. No encajan en ese tipo de unión sagrada. No son complementarios sexualmente, por ejemplo. No tienen la capacidad de concebir vida, por ejemplo. No son complementarias en otras áreas más. La unión de personas del mismo sexo pudiera ser legal, y de hecho es legal en nuestro país, un país que le ha dado la espalda no solo a la palabra de Dios, sino a la razón natural. En pro de una engañosa libertad individual. Pero, aunque sea legal, nunca será natural. Aunque la unión de dos hombres sea legal, nunca será natural. Nunca tendrá la sanción del cielo, nunca tendrá la sonrisa de Dios. Y nosotros nunca le llamaremos matrimonio. Nunca le llamaremos matrimonio como cristianos. Porque nosotros estamos sujetos a Dios. Y estamos comprometidos hasta la muerte con la ayuda de Dios. Dios diseñó el matrimonio, pero no solo lo diseña, sino que lo estableció y lo bendijo con su palabra. Cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. El proyecto diseñado en su mente tuvo lugar, se concretó. Bueno, pues cuando Dios dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, cuando pronunció su palabra, el matrimonio vino a ser, tuvo lugar, se concretó y quedó establecido bajo su sonrisa y su bendición. Pero no solamente lo diseña y lo establece y bendice con su palabra, sino que además Dios hace que los esposos se unan efectivamente. Dice lo que Dios juntó. ¿Quién juntó? El pastor. ¿Quién juntó? Ellos. El padrino y la madrina. Dios. Bueno, pero eso será en un matrimonio cristiano, ¿no? En la iglesia, ¿no? No. El matrimonio no es una institución cristiana. El matrimonio es una institución desde la creación. Y por lo tanto, cuando un hombre y una mujer se intercambian votos delante de la sociedad, lo hacen no solo delante de la sociedad, sino que lo hacen en la presencia de Dios. Y cuando se intercambian las promesas y dan su sí, Dios los junta. Dios los hace uno. Dios los considera matrimonio y por lo tanto ya no los mira como dos personas individuales separadas. Ahora los ve unidos en una relación que se llama una sola carne o matrimonio. Dios es el actor principal en las bodas. No es la novia ni el novio, también son importantes, por supuesto. No es el pastor,
no es la iglesia, no son los testigos. Finalmente el actor principal es Dios, que es el que une a los que contraen los votos, que contraen matrimonio. Así que el matrimonio es una alianza diseñada por Dios, establecida por Dios con su palabra, bendecida por Dios con su palabra, concertada entre un hombre y una mujer, no un hombre y muchas mujeres, no una mujer y muchos hombres, no un hombre y un hombre, no una mujer y una mujer, no una comuna entre sí para repartirse la crianza de los hijos y las caricias. Todo eso son perversiones. Ni siquiera entre un hombre y una mujer, sin más, sino entre un hombre y su mujer. Y se unirá a su mujer. El matrimonio entonces es una alianza diseñada por Dios, concertada entre un hombre y su mujer, ante la presencia de Dios, la presencia de la sociedad, que Dios mismo sella y hace efectiva. Por tanto, dice Jesús, tú puedes comprarte un piso y luego venderlo o regalarlo o dejarlo allí solo. Puedes hacer lo que quieras. Como el programa ese, alguna vez he visto, ¿no? ¿Lo amas o lo desechas o algo así es, no? ¿He escogido amarlo o he escogido mudarme? Muy bien, es tu piso, tú haces lo que tú quieras. Pero con el matrimonio no. Con el matrimonio no hay elección. Eso es lo que está diciendo Jesús. Tened el texto delante. Tú no puedes cambiarlo por otro. Tú no puedes cambiarlo por uno que te atraiga más. Con tu piso sí, con el matrimonio no. Porque cuando tú te mueves en esta institución, cuando tú caminas por este territorio sagrado, no tienes esa autoridad, sencillamente. Los hombres tienen prerrogativas para desmontar la ciudad, para disolver sus peñas, los clubes, las asociaciones, las cofradías, los equipos de fútbol. Ellos se unieron, ellos pueden separarse, pero con el matrimonio no. En el terreno del matrimonio nadie tiene derecho. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. De hecho, separar lo que Dios ha unido es un desafío arrogante hacia la autoridad de Dios. Tú imagínate que vienes a mi casa. Voy a poner un ejemplo un poco tonto, y soy muy consciente de que es un poco tonto, pero bueno, creo que así algo nos va a ayudar. Vienes a mi casa y estamos en el salón y de repente estamos sentados a la mesa y de repente tú ves el sofá y no te gusta la disposición de los cojines. Yo he puesto los cojines, el dorado sobre el marrón. Un poquito así, para que se vea de fondo el marrón, sobre el marrón el dorado. Pero a ti no te gustan, te levantas y como no te hace gracia, pues lo quitas el dorado y lo pones en la otra esquina, sobre el blanco del sofá, para que se vea el dorado y el marrón por su cuenta. Me mira y me dice, así está mejor. Yo te miro con una sonrisa y me quedo un poquito perplejo porque no sé si estás de broma o eres muy torpe. He dicho torpe, ¿no? Porque sería una torpeza. Cuando vayas a las casas ajenas no te dediques a decorarle los salones a la gente. A menos que te lo pidan, ¿eh? Que también puede pasar. Entonces, lo miro y digo, ¿está de broma? ¿Está en serio? Y no está... Pero me levanto y cojo el dorado y lo pongo otra vez sobre el marrón tal cual estaba. Y entonces te miro, sigo sonriendo y te digo, a mí me gusta así. Pero el pulso no se acaba ahí. Tú vuelves a coger el cojín y lo colocas todavía más lejos. Lo quitas de sobre el marrón y te lo llevas todavía más lejos. Lo pones allí en la esquinita y me vuelves a mirar. Así está más chulo. Y por un momento estoy tentado a dejarlo pasar en aras de la paz, tengamos la fiesta en paz, ¿para qué vamos a discutir? Esto no tiene importancia, pero digo, no. Esta persona necesita aprender una lección necesaria y se la voy a regalar gratis. Así que me incorporo, cojo de nuevo el cojín y mientras lo coloco muy despacito y mirándote y vocalizando como nunca en mi vida, digo, a mí me gusta así. No los separes. Los compré para que estuvieran juntos. De hecho, fui a por ellos. El marrón debajo,
el dorado encima. No los toques. Déjalos juntos. ¿Qué pensaría si mi invitado, en este caso tú, o es mi invitado, se levanta de nuevo y me desafía y vuelve a coger el cojín y lo pone en la otra parte del salón? ¿Qué pensaría? Que no es una broma, que ya se está pasando, que ya me está provocando, que esto que puede ser una tontería al principio o una torpeza quizás se está convirtiendo en un desafío, ¿no? Yo sé que es un ejemplo un poco tonto. Bueno, pero Dios dice que marido y mujer, Él los ha diseñado así, que Él los ha unido, que no se los separe, que deben seguir siendo uno. Él los ha hecho uno. ¿Quién? ¿Quién los ha hecho uno? ¿Por qué son uno? ¿Por qué son uno? Dios los juntó. Detrás de todo, sí, están ellos y su libertad, y ellos se escogieron y se buscaron y se dijeron sí, pero finalmente Dios los unió. Pues si Dios los unió, Dios los separa. Y hasta que Dios no los separa, deben permanecer unidos. ¿Cómo Dios separa a unos cónyuges que se han casado? Con la muerte. Con la muerte. La muerte es lo único que rompe el vínculo del matrimonio. Pablo, el apóstol, en Romanos capítulo 7 dice: la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, es decir, se va con otro, se casa con otro, mientras el marido vive, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro hombre, no será adúltera. ¿Está claro? Así que no, el divorcio no está bien. Dios no lo aprueba. De hecho, Dios aborrece el repudio, como dice por medio de su profeta Malaquías. Algunos pueden objetar diciendo, bueno, en el antiguo pacto, en Deuteronomio 24, Dios hizo este arreglo viendo la dureza del corazón del pueblo. Pero todavía hay dureza en el corazón del pueblo, todavía vivimos en un mundo caído, todavía no se puede permitir, o sea, no se puede esperar la perfección. Todavía esas reglas deberían estar vigentes por cuanto todavía está vigente la presencia del desorden en el mundo. ¿Sigue ese razonamiento? Sí, pero hermanos, Cristo ha venido. Y Cristo, como dijimos hace varias semanas, es el Salvador. Y el Salvador resulta que salva, pero salva de verdad, además. No es un nombre. Sí, es un nombre, pero es un nombre que pone de manifiesto lo que verdaderamente Jesús hace en la vida de las personas. Las salva. Por lo tanto, decir es que todavía somos duros de corazón. Bueno, entonces, ¿para qué ha venido el Señor? El Señor ha venido para quebrar la dureza de corazón. El Señor ha venido para sanar la dureza de corazón. Ha venido para dar un corazón nuevo. De hecho, eso está en el centro mismo de lo que significa la salvación. Yo quitaré el corazón de piedra. Yo pondré un corazón de carne. Yo pondré mi espíritu en vosotros y os haré andar en mis caminos. ¿Cuáles son sus caminos? ¿Deuteronomio 24? No. Génesis 1 y 2. Esos son sus caminos. Esos son los planes que había en sus entrañas en la eternidad pasada. Génesis 24, la rueda de repuesto. Pero Cristo ha venido. Él ya nos ha metido en el taller. No tenemos que seguir andando con la rueda de repuesto. Eso es para los duros de corazón. Pero nosotros hemos nacido de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Hemos sido salvos, ¿de qué? Del pecado. Hemos sido salvos del diablo. Hemos sido salvos del desagrado de Dios. Hemos recibido el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Bendito sea el nombre de Dios. En Cristo ya no se aplica la concesión de Moisés, porque Él ha venido precisamente a darnos su mente, a instaurar el reino de Dios en nuestros corazones.
Imagina un conductor de tráfico. Yo voy con mi coche haciendo lo que me da la gana. Y me meto por una calle que yo sé que es dirección prohibida, pero digo, por aquí a corto. Y me meto por la calle y de repente cuando ya estoy terminando la travesía, la calle a lo mejor de 1 kilómetro, y yo estoy ya habiendo cubierto 800 metros, y de repente allí un guardia de tráfico, alto. Y yo le pongo excusa y pongo cara del gato con bota y todo eso, y procuro darle pena y le digo que no lo voy a hacer más, y ahora el guardia me regaña, por supuesto, me amenaza con una multa, pero lo he pillado de buena y me dice, por esta vez va a pasar, pero como te vuelva a ver haciendo esto, te vas a acordar. Y como ya estoy a 800 y la calle es estrecha y no puedo maniobrar para darme la vuelta e ir en dirección correcta, resulta que el hombre para el tráfico a la entrada de la calle y me dice que tire, que a los 200 metros que me faltan que los camine en dirección prohibida, que ponga las luces de emergencia y despacito me salga de la calle, en dirección prohibida. Esos 200 metros yo los hago bajo la ley, bajo la legalidad, digamos. ¿Por qué? Porque ese guardia de tráfico en ese momento constituye la autoridad. Y bajo la aprobación, el permiso de la autoridad, yo puedo circular esos 200 metros en dirección prohibida, cumpliendo las normas, poniendo las luces de emergencia y yendo despacito, tal y como me ha indicado. Pero ahora, imagínate que yo mañana paso otra vez por allí y digo, yo voy a cortar otra vez. Y ahora yo me meto otra vez y de nuevo el guardia, esta vez a los 300 metros, alto, el mismo. Y yo le digo, oiga, guardia, voy con las luces de emergencia y despacito. ¿Entiendes? Vamos a ver. Yo sé que estoy siendo un poco repetitivo, ¿no? Pero vamos a ver. Tú no te has enterado. La norma que yo te di fue para un momento dado, excepcional, para evitar males mayores, para solventar una situación que ya se había torcido. ¿Pero qué dice al principio de la calle? ¿Multa? ¿Sí o no? Claro. Yo no puedo ir presumiendo de allí, no, es que él me dijo, usted me dijo que si le ponía las luces de emergencia, yo podía hacer este tramo. Yo no te dije eso. Sí me lo dijo. ¿Me lo dijo o no me lo dijo? Sí, técnicamente sí. Pero en realidad yo estoy malinterpretándolo todo. Hermanos, ¿qué dice al principio de la calle? Que el matrimonio es un pacto vitalicio. Eso es lo que dice el principio de la calle. Y cuando Cristo ha venido, y cuando Él perdona nuestros pecados, nos da un corazón, quita la dureza de corazón, nos quita el corazón de piedra, corazón duro, pone el corazón de carne, pone su presencia en nosotros por el Espíritu vivo que mora en nosotros. Ahora Él nos consuela y nos habilita para vivir como Dios manda, según el diseño de Génesis 1 y 2. Los discípulos no salen de su asombro, hermano. ¿Has visto lo que pasa después de que Jesús habla con los fariseos? ¿Has visto lo que sucede? ¿Qué dice? Señor, cuando llegaron a la casa, le dijeron, Señor, ¿te hemos entendido bien? ¿Lo hemos captado bien? ¿Esto es así, Señor? ¿Por qué no nos lo explica otra vez? ¿Por qué? Porque los discípulos estaban tan acomodados a la mente del mundo que lo que Jesús les estaba diciendo, y yo creo que a algunas personas aquí les estará pasando lo mismo. Los discípulos le dijeron, por favor, explícanos esto despacio porque nosotros creemos que no te hemos entendido. No puede ser así. No, tan radical no puede ser, Señor. Por favor, explícanoslo. ¿Y saben lo que el Señor les dice? Ahora sí que es radical el Señor. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido
y se casa con otro, comete adulterio. Resulta que ante los hombres el matrimonio anterior estaba finiquitado. Ante la sociedad ellos ya se habían divorciado. Ante la sociedad los ex eran libres de unirse con quien quisieran. Ante la sociedad, pero ante los ojos del Señor, el anterior matrimonio no estaba finiquitado. Ellos se han divorciado, pero el Señor todavía considera que si la persona divorciada se vuelve a casar, ¿cómo la llama? El Señor entiende que por cuanto los vínculos están vigentes, el nuevo matrimonio se inicia con un acto de inmoralidad que Jesús llama adulterio. Y de hecho, durante los 5 primeros siglos de la Iglesia, todos los cristianos, los padres de la Iglesia, como se les suele conocer, entendieron así esta cuestión. No había excepciones. Todos consideraban que los divorciados que se volvían a casar cometían adulterio. Bueno, en realidad, todos menos uno. Ambrosiaster. Pero el resto, Justino Mártir, Hermas, Atenágoras, Teófilo de Antioquía, Ireneo de Lyon, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno, Juan Crisóstomo, etcétera, hasta los primeros 5 siglos, hasta donde yo he podido estudiar. La única excepción es Ambrosiaster. Sé que el tiempo ha pasado, pero necesito... le pedí a Antonio al principio del mensaje, digo, dame paso un poquito antes. ¿Cuánto tiempo llevamos, Rafa? 57. Hoy os voy a pedir un poco de paciencia porque quiero tocar, quiero cerrar el tema. Y hay una cuestión que nos va a llevar unos minutos. Sé que no es el mejor día porque hace muchísima calor. No sé, no están funcionando los aires, entiendo. Solo una máquina. Pero creo que os pido que hagamos ese esfuerzo. No puedo dejar esto así, sencillamente. Porque algunos de vosotros estáis pensando, pero un momento, Israel, un momento. A mí me suena que hay una cláusula de excepción. A mí me suena que hay una vía abierta. A mí me suena que por ahí, en algún lugar de la Biblia, hay una puerta abierta. El Señor dijo que había una causa justificada para que los esposos pudieran divorciarse y tener la libertad de casarse con otros. Tú te estás refiriendo seguramente a Mateo 5 y Mateo 19. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús habla de esta cuestión del divorcio y el nuevo matrimonio, menciona, cada vez que menciona este asunto, menciona lo que se le llama la cláusula de excepción. Y os leo Mateo 5, dice 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudie o se divorcie de su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, adultera, comete adulterio. Ahora, quiero ponernos en esta situación. Dice, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Vamos por un momento a eliminar ese paréntesis. El que repudia a su mujer y la repudia por un tema como que ha descubierto que ella ha contraído una enfermedad degenerativa. Está afectada por una enfermedad degenerativa. Y entonces no quiere sufrir. Yo no puedo vivir con una mujer así el resto de mis días. Soy un hombre joven, tengo 43 años. Ahora yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me amargo la vida cuidando de una mujer que está en una cama y que no sé ni siquiera si me escucha? ¿Me explico? Pongamos que me divorcio. O pongamos que me divorcio sencillamente por incompatibilidad de caracteres. Ya no me gusta, rozamos y no me gusta, me ha dejado de gustar, ya no siento atracción por ella. Esa es una causa ilegítima, digamos. Pero fíjate, dice, cualquiera que repudie a su mujer, que el que repudia a su mujer
a no ser por causa de fornicación, es decir, el que repudia a su mujer porque ya no le gusta, pongamos, hace que ella adultere. ¿Lo pilla? Vamos a ver. Yo me divorcio de mi mujer porque ya no me gusta. ¿Hago que ella adultere? ¿De qué va? Lo que está pasando es lo siguiente. Jesús da por hecho, no está diciendo que el hecho de ser repudiada sea en sí adulterio. Por supuesto que no. Lo que Jesús da por hecho es que esa esposa repudiada seguramente volverá a casarse. Y al casarse cometerá adulterio. Las implicaciones de este texto son muy fuertes, porque ella es la parte inocente. Ella no se ha separado de mí, soy yo el que la he repudiado. Y la he repudiado por una causa ilegítima, ella no me engañó. Ni siquiera me hizo la vida imposible, sencillamente me dejó de gustar. Es un divorcio caprichoso, es un divorcio donde yo estoy atentando contra ella. Y sin embargo, si ella se casa, ¿qué dice Jesús? Comete adulterio. Para no cometer adulterio, entonces, ¿qué debe hacer ella? Una mujer que ha sido repudiada por tener una enfermedad. Una mujer que ha sido repudiada porque ya no le hace sonreír a su marido. Una mujer que ha sido injustamente repudiada. ¿Qué debe hacer según el Señor? Tiene dos opciones. Quedarse sin casar. 3. Procurar la reconciliación. O adulterar. No sé cómo se puede entender este versículo de otra manera. Ahora, vamos a la cláusula de excepción y espero no tomar muchos minutos. Cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Déjame explicar esto. La mayoría de cristianos hoy en día, bueno, hoy en día ya no. Hoy en día muchas iglesias están casi en la postura de Gilel, por cualquier causa. ¿No? Si él es un vago, me puedo divorciar, sí, casi por cualquier causa. Pero la mayoría de los maestros bíblicos y predicadores que yo admiro, muchas iglesias serias, espirituales y que aman al Señor más que yo, y que han crecido espiritualmente más que yo. No lo estoy diciendo como una cosa, no, que de verdad me lo creo. Personas a las que admiro y a las que me gustaría parecerme más. Pero muchos de ellos piensan que fornicación en este texto se debería traducir como adulterio. Es decir, cualquiera que repudia a su mujer hace que ella adultere, a menos que haya habido adulterio. Ellos proponen que el adulterio es la única puerta, la única causa legítima para un divorcio y libertad para casarse de nuevo. Hay quienes añaden al adulterio el abandono persistente del cónyuge. Si el cónyuge se va y se va de manera definitiva, si te deja, si te abandona, aunque no te deje por otro hombre o otra mujer, sencillamente te deja. Para algunos solamente una causa, adulterio, para otros estas dos, adulterio y abandono permanente. Y luego para otros, pero en ese sentido ahí no voy a entrar a argumentar, para otros es prácticamente por cualquier causa. Ahora, yo creo, nosotros estamos convencidos, y aquí, hermanos, quiero andar de puntilla, no podemos ser dogmáticos en esto. Yo respeto profundamente iglesias y ministerios que sostienen esta posición que acabo de decir, adulterio. Lo respeto profundamente. Pero tenemos que ser fieles nosotros como iglesia a lo que en conciencia entendemos después de un estudio serio de las Escrituras. Y yo creo que en este texto Mateo no se está refiriendo al pecado de adulterio. La palabra que se usa en este texto es porneia, en el griego porneia. La palabra porneia incluye un abanico amplio de pecados sexuales. Se puede traducir como adulterio, puede ser adulterio, pero puede ser también sodomía o puede ser también
bestialismo o incesto o prostitución. Puede ser. Se podría traducir porneia como... se me ha ido la palabra. Inmoralidad. Inmoralidad sexual. ¿Estáis conmigo? Se podría traducir como inmoralidad sexual. Pero hay otra palabra que es moikeia, que solamente tiene un significado muy... que no da lugar a dudas, significa adulterio. Mi pregunta es, si Mateo quería hablar de adulterio, ¿por qué no usa moikeia? ¿Por qué usa porneia? Tú dices, bueno, porque porneia incluye adulterio. Ya. Pero él sabe cuáles son las distinciones de la palabra. De hecho, este mismo versículo que acabamos de leer, este mismo versículo dice, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, esa palabra fornicación, de porneias, dice, hace que ella adultere, moikastai. ¿Entiendes? En el mismo versículo está usando las dos palabras. Hay otro en Mateo 15 donde dice, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, moikeiai. Las fornicaciones, porneiai. ¿Ves? Mateo sabe usar perfectamente estas dos palabras. Yo estoy plenamente convencido, y no tenemos tiempo de argumentarlo como quisiera, pero si alguien quiere que nos sentemos y vayamos despacio por esto, lo podemos hacer sin problema. Pero yo estoy convencido de que Mateo no usó moikeia porque él no se estaba refiriendo a adulterio. Él se estaba refiriendo a fornicación, a una inmoralidad sexual prematrimonial. Es Mateo el que nos cuenta al principio de su evangelio lo que sucedió con José y María. Nos dice que se halló que María había concebido por el Espíritu Santo. María tenía barriguita, pero claro, lo del Espíritu Santo solo lo sabía Dios y ella y el ángel. José no. José lo que sabía es que María estaba embarazada. Y en ese momento no tenía luz acerca de lo que estaba pasando. Y entonces Mateo nos dice, entonces él quiso dejarla secretamente, no quiso exponerla, porque si la hubiese acusado, María podría haber sido incluso apedreada. Pero no quiso interponer una denuncia contra ella, sino quiso dejarla secretamente. Entonces lo que pensó fue darle carta de divorcio. ¿Por qué? ¿Por adulterio? No, porque no estaban casados, sino por fornicación, porneia. Esto no tendría sentido para los gentiles, porque los gentiles no tenían las mismas costumbres que los judíos. Los judíos usaban este pacto previo de los desposorios. Cuando una pareja quería casarse, previamente se desposaban. Y el desposorio no era como un noviazgo de los nuestros. En un noviazgo de los nuestros, si se rompe, pues bueno, que el Señor te bendiga, que el Señor me bendiga a mí y paz. Pero los desposorios eran mucho más, eran más serios que esto. Por lo tanto, si una pareja de desposados quería romper ese vínculo previo al matrimonio, no podían hacerlo sin mediar una carta de divorcio también. José no estaba casado con María. Estaban desposados. De hecho, Mateo nos lo dice así, estando desposados. Sin embargo, cuando se quería romper los desposorios, tenía que mediar un divorcio legal. El vínculo ya había un vínculo fuerte, serio. ¿Qué es lo que Mateo entonces está diciendo? Pues que si tú te vas a casar, estás vinculado, estás desposado, pero allí descubres que el futuro cónyuge viene con pecado sexual, con inmoralidad sexual, habiendo fornicado, tienes
todo el derecho de darle una carta de divorcio y no casarte con él. Por eso creo yo que Mateo es el único evangelio en el que la cláusula de excepción aparece 2 veces, porque es el único evangelio que se escribe para judíos. Marcos y Lucas son radicales, no hay cláusula de excepción. ¿Por qué? Porque la cláusula de excepción no tenía sentido para los gentiles. Pero Mateo la incluye. Cada vez que habla Jesús, incluye la cláusula. ¿Por qué? Porque Mateo es un evangelio dirigido a judíos. Y para los judíos se aplica este asunto. Y estoy terminando. Cuando los discípulos escucharon esto no viene en nuestro relato de Marcos, pero sí lo incluye Mateo cuando relata el mismo episodio. Cuando los discípulos escucharon esto, Mateo 19:10, los discípulos les dijeron, si así es la condición del hombre, si así va esto, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Esa fue la reacción de los discípulos cuando escucharon a Jesús. Si tú estás pensando algo así, si tú estás diciendo, no, si esto es así, apaga y vámonos. Entonces, posiblemente es porque yo estoy explicando bien el texto. Porque eso fue precisamente lo que los discípulos dijeron cuando escucharon a Jesús. Si esto es así, es mejor no casarse. Imagínate que el príncipe te sale rana. ¿Ahora qué? ¿Te lo comes con patata? Mejor no casarse. Mejor no casarse. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Jesús? No todos son capaces de recibir esto. Esta palabra que yo os estoy hablando, esta senda estrecha que os propongo, no es para todos, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hermanos, esta palabra es para discípulos. No es apta para menores. Esta palabra es para gente de fe. Esta palabra es para gente nacida de Dios. Esta palabra, este camino estrecho que el Señor propone, no es para el mundo. Es para los santos. Es para los que se han apartado del mundo, los que han salido del mundo. Esta es una cuestión de fe. Y no tienes que comerte a la rana con patata. No tienes que decir, pues aquí se han acabado las posibilidades de alegría. No, ¿sabes por qué? Porque la alegría no está en el matrimonio. El matrimonio es una fuente de mucha alegría, pero son alegrías que son derivadas de la alegría grande, del manantial grande del gozo que es Cristo mismo. Cristo es suficiente. Y en una situación así, donde tú tengas que hacer de ti mismo un eunuco por el reino de Dios, donde tengas que quedarte solo, soltero o soltera, por amor al Señor, para dar testimonio de lo que el matrimonio es, una representación en miniatura del pacto irrompible entre Cristo y la Iglesia, del amor insondable entre Cristo y la Iglesia, de la fidelidad de Cristo. Si tú dices, yo voy a permanecer fiel a mi pacto, aunque mi esposa se haya ido a Australia, voy a cumplir mis votos para decirle al mundo, a los ángeles y a los demonios que Jesús es fiel. Entonces Dios es muy capaz y muy fiel para hacer que en ti abunde el gozo y tú seas el hombre más feliz de Córdoba entera. Más feliz, es capaz de hacerte más feliz que 10.000 mujeres. Es capaz de hacerte más feliz que los placeres del sexo, que los placeres de la compañía humana. Él es capaz y Él es fiel. Y dentro de poco, cuando pasen las sombras, cuando huyan las sombras, como dice el Cantar de los Cantares, tú y yo estaremos en la presencia de Dios disfrutando del gran matrimonio. El matrimonio que está detrás de los matrimonios, el matrimonio de Cristo y de su Iglesia. Por lo tanto, y termino aquí, haciendo algunas aplicaciones. Si hay aquí personas que se han divorciado y se han vuelto a casar, quiero ir muy rápido aquí, pero quiero decir que estoy a vuestra
a vuestro servicio para hablar más tranquilamente sobre este tema. Si hay aquí personas que se divorciaron y se volvieron a casar, acabo de decir que aquello comenzó siendo un acto de adulterio. No puedo decir otra cosa. Pero también, eso no es el pecado imperdonable. Hay perdón. El Señor perdona. El Señor extiende su perdón. Hay misericordia. Y tú te preguntas, ¿y ahora qué debo hacer? ¿Debo abandonar el matrimonio nuevo, el segundo matrimonio o el tercero? No. Vive ahora. Arrepiéntete de tu pecado. Porque inició siendo un acto de adulterio. Pero ahora no añadas más males. Vive tu nuevo matrimonio en el temor de Dios y sé fiel a tu pacto. Nosotros creemos que no se debe romper el nuevo pacto. A los que han sufrido un divorcio pero todavía no se han casado, procura la reconciliación con tu cónyuge. Es que ya no se puede. Pues si no se puede y tú fuiste el causante de la separación, pide perdón, recibe perdón. Arrepiéntete y recibe perdón del Señor. Y en segundo lugar, permanece sin casar, bebiendo desesperadamente de Cristo para que Él llene tu corazón y honrando tus votos. A los casados, estás en Tierra Santa, no hables con desdén del matrimonio, no pienses del matrimonio como el mundo piensa, no menosprecies el matrimonio. Tienes un llamado solemne que debes cumplir delante de tus hijos, delante del mundo, delante de la iglesia, delante de los ángeles y los demonios. Permanecer casados, y ahora estoy citando a un pastor, John Piper concretamente, permanecer casados. No se trata de permanecer enamorados. Permanecer casado no se trata de permanecer enamorado, se trata de guardar un pacto. La promesa hasta que la muerte nos separe o mientras ambos vivamos es un pacto sagrado del mismo tipo que Jesús hizo con su novia cuando murió por ella. Por tanto, lo que hace que el divorcio y el recasamiento sean tan horribles ante los ojos de Dios no es solo que involucra la rotura del pacto con el cónyuge, sino que involucra la tergiversación de lo que significa Cristo y su pacto. Cristo nunca dejará a su esposa, nunca. Habrá momentos en que experimentaremos un doloroso distanciamiento y habrá deslices de nuestra parte, pero Cristo guardará su pacto para siempre. El matrimonio es la representación y eso es lo más elevado y lo más esencial que podemos decir acerca del matrimonio. Ahí acaba la cita. Si estás casado, aléjate del adulterio con todas tus fuerzas. Si estás casada, aléjate. No flirtees con nadie. No te des paseitos con nadie más. Tú ya me entiendes. No fantasees con otro tipo de vida. No te preguntes qué sería si yo estuviera casado con o casada con. No bucees en la basura de la pornografía. No mires de segunda a las mujeres que pasan por tu lado. Lucha, combate, aprieta los dientes, guerrea por la gloria de Dios. Sé un hombre, sé una mujer, sé un hombre casado, no seas un niñato. Un hombre casado, no un niñato. Una esposa, no una mujer liviana, frívola. Eres una persona casada. A los solteros, el matrimonio no es un juego. El matrimonio no es un juego. Ora desde ya, Señor, dame una esposa a la que poder amar y ser fiel toda mi vida. Y no digas nunca a nadie sí, si no estás dispuesto a decir sí. Si, por ejemplo, el día antes de la boda tuviera un accidente y quedase desfigurada en cama. Y si por lo que sea tienes que permanecer soltero, pues te digo, no te estás perdiendo lo mejor, no te estás perdiendo lo mejor, no te estás perdiendo lo mejor. Es como si te has perdido el tráiler y vamos a ver la película al cine.
¿O te has perdido el tráiler? Sí, me he perdido el tráiler. ¿Y? El matrimonio es el tráiler, hermano. La peli viene después. Y los solteros no se pierden lo mejor de la vida. Hay placeres en el matrimonio. Hay placeres en la soltería también. Pero tanto los solteros como los casados disfrutaremos plenamente del gran gozo, del placer de los placeres, el pináculo de los placeres. A ti, iglesia, no te arrugues ante las acusaciones que vendrán. Vamos a perder amigos si sostenemos esto. No queremos perder amigos. Asumimos perder amigos. No queremos. Sabemos que perderemos amigos. Iglesia, llora con los que lloran. Hay sufrimiento involucrado. No quiero ser ligero a la hora de hablar de esto. Y quiero llorar y quiero incluso acompañar a los que están sufriendo. Pero quiero sobre todo ponerme en la brecha y hacerle un bien, no solo a la congregación, sino a mi generación, levantando en alto los altísimos estándares de Dios. Y a los que nos acusan, digo lo que dije en la serie de Malaquías. El padre que le quita el cuchillo a su bebé, aunque llore y patalee. El padre que le quita el cuchillo jamonero a su bebé de 2 años, aunque el bebé piense que es la persona más desdichada del mundo sin cuchillo. Ese padre lo ama más que aquel que le concede su capricho. A los que nos acusen o nos acusan, decir que no es un corazón frío, ni insensible, ni inmisericordia, sino el amor a Dios y un verdadero compromiso de cuidar de su gente y hacer bien a su pueblo, lo que nos lleva a mantener esta postura. Hay de los líderes que no se decantan por Dios, que reculan y adaptan y acomodan su mensaje al pensamiento del mundo y hacen equilibrios exegéticos para domesticar la pura enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Antes de orar, quiero decir algo más. He dicho que no vamos a ser dogmáticos. Y hay personas, conozco personas, incluso aquí, que después de haber examinado esta cuestión con detenimiento y en el temor del Señor, han llegado a conclusiones distintas. Están en su libertad, en su derecho, digamos. Respetamos profundamente eso. No quiero que nadie piense, si yo no pienso exactamente igual que la iglesia, entonces no hay espacio para mí aquí. No quiero que llegue a esas conclusiones. Vemos lo que vemos, enseñamos lo que vemos en fidelidad al Señor. Pero en algunas cuestiones, y esta es una de ellas, no queremos ser dogmáticos en ciertos puntos. Si tú no crees que Jesucristo es Dios, si no crees que Jesucristo es Dios, puedes venir y visitarnos, entrar y salir con libertad, con la esperanza de que un día te amanezca, lo comprendas, pero no puedes ser parte de nosotros. Si no crees que Jesucristo es Dios, no. Pero si crees que uno, por cuestiones de adulterio, está libre tiene el permiso de Dios para divorciarse y casarse de nuevo, puedes estar dentro de nosotros. Eso sí, como iglesia no vamos a estar respaldando esa situación, no vamos a estar celebrando, yo no estaré como pastor celebrando tus nuevas nupcias. Todo mi consejo llegará hasta el punto donde me he detenido hoy. ¿Me explico? Aprecio, hermanos, de verdad vuestra paciencia, vuestro interés. De verdad que lo aprecio mucho. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu iglesia. Señor, nos sentimos a veces, Señor, incomodados, Señor, con tus propuestas. Pero, Señor, nuestro corazón está rendido a ti. Nos rendimos, Señor, a ti.
nos rendimos. Queremos, Señor, experimentar tu poder y tus consuelos. Queremos experimentar que verdaderamente tú eres mejor que esposas y que maridos. Y que tú eres plenamente capaz, Señor, de hacernos personas felices. En el nombre de Jesús, fortalece a aquellos que de una manera especial han sufrido en este área. Abrázalos, Señor, que puedan sentir en esta mañana, Dios mío, tu cercanía en el nombre de Jesús.